Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Estamos viviendo muchas novedades. Por ejemplo, estamos en un nuevo curso escolar. Estamos a punto de entrar en una nueva estación del año. El miércoles entramos en otoño y es cumpleaños de mi madre, por cierto, si me queréis mandar algún regalo. Leí esta semana en El País, en su portada, hablando de la posible nueva normalidad en la que estamos entrando como país en esta pandemia del coronavirus. Esta semana quizás te interese el tema, tuvimos el primer grupo de turistas que llegaron al espacio solos, sin ningún profesional, y creo que tenemos la noticia aquí. El SpaceX lleva a los primeros turistas al espacio con un histórico lanzamiento. Ya han regresado bien. Para los más tecnológicos, también esta semana se lanzó el iPhone 13. Y es interesante, dice esta noticia, porque está sola en el campo de la inteligencia artificial, que es lo que ahora domina y seguirá dominando la tecnología. Leí algo interesante cuando pensamos en novedades en las redes sociales. No sé si visteis que salieron algunos depoimientos de Facebook, algunas confesiones de Facebook que son internas, pero salieron al público. Entre ellas, creo que tenemos aquí algo de CNN, y decían, sí, hacemos los temas del cuerpo peor por el impacto de Instagram en adolescentes. Son algunas confesiones internas que han salido a la luz cuando gente misma de Instagram y de Facebook reconoce el efecto de este tremendo crecimiento que hay en las redes sociales. Hablábamos estos días en una reunión que tuvimos aquí de equipo de predicadores. Ian nos comentaba de una investigación que está a punto de salir de jóvenes adultos y de el marcado miedo que muchos tienen de cara al futuro por causa del cambio climático. Tenemos esta noticia esta semana. La ONU advierte de que la crisis climática se acelera tras la pandemia. Hay una serie de realidades que nos recuerdan que estamos en una nueva normalidad, en nuevos momentos, algunos que nos hacen ilusión, ¿no es verdad? Y otros que quizás nos preocupan. Por ejemplo, en casa tuvimos una novedad esta semana. Nuestra hija Valentina, de 4 años, se cortó el pelo por primera vez. Creo que tenemos alguna fotito. Quería compartirlo con vosotros. Y no sé si sale el pequeño vídeo, Felipe, de ese momento. Ahí está la mamá para guardarlo. Una novedad en nuestra casa. Pero no solo vivimos novedad en nuestras casas y en tu vida o como sociedad, también estamos viviendo una nueva normalidad en la historia de nuestra iglesia. Un poco más adelante hablaremos de este nuevo momento que tiene que ver con una reorganización de nuestro liderazgo. Pero aún así, creemos que hay una sensación de que entramos en un nuevo capítulo también de nuestra historia como iglesia local. Y aquí quiero una vez más dar la bienvenida a todos los que nos estáis visitando. Ya sea que vivas en Granada, que estés llegando en Granada, tenemos un grupo de deportistas del Reino Unido visitándonos. God save the Queen. Y gracias por estar con nosotros y los que nos acompañáis por internet también. Y ojalá puedas seguir conociéndonos y esta pueda ser para ti una comunidad, una familia a la cual te puedas conectar. Pero sabes, nuestra hija una noche antes de cortarse el pelo me dijo, papá, estoy nerviosa por lo que le iba a pasar, la novedad del día siguiente. Y tal vez así te sientes en este momento en tu vida o en la vida de la iglesia o en nuestra sociedad. Algunos quizás estamos preocupados,
algunos con algún tipo de miedo, algunos ilusionados con lo que se nos presenta, algunos contentos. Podemos estar en diferentes colores en nuestras emociones, pero la realidad es que estamos y seguiremos en toda la vida viviendo nuevas normalidades, novedades en la vida. Y es por eso que quisiera invitaros en los próximos minutos a pensar juntos en cómo podemos enfrentarnos a esas nuevas normalidades de la mejor manera posible. Cómo responder a la nueva normalidad en nuestro mundo, pero también en nuestras vidas y también en nuestra iglesia local. Y quisiera compartir contigo a partir de la Biblia algunas recomendaciones que creo que pueden ayudarnos a navegar por nuevos mares que a todos nos toca navegar, y no es una cuestión de decisión, nos toca navegar. Estoy leyendo un libro de liderazgo, liderando en tiempos inciertos, y el autor decía algo interesante, que muchas veces lo que nos ha ayudado a llegar hasta aquí, por mejor y bueno que sea, no es lo que necesitamos para ahora llevarnos al próximo capítulo, al próximo punto. Y sin duda esas nuevas normalidades nos desafían, nos incomodan, nos hacen reajustar, pero la verdad es que tenemos que seguir. Y por eso me gustaría contigo mirar a la Biblia y ver esos, yo diría, principios que podemos rescatar de un momento muy especial de la historia de la iglesia, donde vivieron varios cambios, nuevas normalidades, y quisiera extraer 4 lecciones que creo que nos pueden dar, ese episodio nos puede dar, 5, de cómo nos puede dar más herramientas y prepararnos aún mejor para lo que tenemos por delante. ¿Vale? El momento del cual estoy hablando está registrado en el libro de los Hechos. Hechos narra por el doctor y el historiador Lucas el inicio del movimiento más potente que jamás ha existido, la iglesia cristiana, y de mayor impacto en la historia. Y nos cuenta cómo comenzó esa iglesia, ese grupo de personas. Y es muy interesante, quizás lo sepas, quizás no, pero la iglesia nace del judaísmo, nace entre judíos que obedecían la primera parte de la Biblia para nosotros cristianos, que es el Antiguo Testamento, y obedecían lo que llamamos de la ley de Moisés. Cristo era judío, los discípulos eran judíos, el cristianismo nace del judaísmo, pero empieza a expandirse por diferentes lugares de esa geografía del Imperio Romano. Y es en esa condición donde algo muy interesante ocurre. Y quisiera invitarte a acompañarme en la lectura de Hechos capítulo 15, cuando Lucas nos va a contar lo que ocurre en una nueva normalidad para ese grupo de creyentes. Mira, tenemos varias Biblias distribuidas en las mesitas, y si no alcanzas y quieres una, nada más puedes levantar la mano. Adriana, Lili nos van a ayudar y te van a entregar una, por favor, de esas blancas y azules, si quieres acompañarme. Y si no tienes una, estaríamos encantados de regalártela, ¿vale? Ábrala conmigo, por favor, en la página 644. 644. Es Hechos capítulo 15. Rita Lisa, nos alegra mucho verte aquí, entre nosotros. Y si quieres ver a Santos, además de aquí, lo puedes ver en Televisión Nacional este viernes a las 10 en La Voz. Ahí está Santos. Y vamos a estar ahí apoyándole también. ¿Listos? Acompáñame, por favor, si has decidido no acompañarme en la lectura. Ahí está la salida. Y no es cierto. Escucha con atención, por favor, lo que te voy a leer de lo que nos ha escrito Lucas. Que algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, ¿vale? Eso era fuera, Antioquía estaba fuera de lo que era Israel, ¿vale? Se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que os circuncidéis. Creo que tenemos un vídeo para los que no conocéis el término. Conforme a la tradición de Moisés, no podéis ser salvos.
bromas aparte, esto era una costumbre. En el 8º día un niño era circuncidado y sigue siendo en la cultura judía. Estaba en la ley y lo hacían todos. ¿Qué está pasando aquí? Atención, hay un grupo de personas que están abrazando la fe cristiana y no eran judíos. Entonces los judíos decían, algunos creyentes judíos, vale, genial que estáis abrazando la fe cristiana, pero tenéis que seguir obedeciendo la ley de Moisés. También vosotros os tenéis que circuncidar, ¿vale? Es lo que está pasando. Versículo 2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Pablo y Bernabé eran líderes de la iglesia primitiva. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén, ¿vale?, a la capital de Israel, para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Los primeros líderes de la iglesia están en Jerusalén. Pablo y Bernabé eran misioneros llevando las buenas noticias a lugares más lejanos. Pasa esta tensión, esta crisis, y ellos viajan a tratar el asunto con los apóstoles, con los líderes de la iglesia que estaban en Jerusalén. ¿Está claro hasta aquí? Quiero que me acompañes, aunque sea la primera vez que estás escuchando algo a partir de la Biblia. Versículo 3. Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Esto es un término para identificar a los no judíos, ¿vale? Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, ves que lo de la larga discusión no pasa solo en Andalucía, en otros lugares también. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ¿sabéis que desde un principio Dios me escogió de entre vosotros para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran? Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Un paréntesis aquí. Pedro era uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Toma la palabra y dice: Dios, como sabéis, me ha llamado a comunicar las buenas noticias de Jesús a los que no son judíos, a los gentiles. ¿De qué está hablando Pedro? No tenemos tiempo para leer, pero te voy a citar lo que pasa. A resumir lo que pasó. Hechos capítulo 10. Pedro, judío, seguidor de Jesús, tiene una experiencia que marca su vida. ¿Por qué? Dios se revela a un hombre llamado Cornelio, una autoridad romana, no era judío, un hombre bueno que ayudaba a los pobres, dice la Biblia, y Dios le dice a través de un ángel: he escuchado tus oraciones y quiero que busques a un hombre llamado Pedro para llevarte buenas noticias. Una pasada la experiencia sobrenatural, que incluso la leo y me recuerda algo que le pasó a Levir, quien era mi suegro, que estando en un hospital por su tratamiento de leucemia, Dios le despierta a las 6 de la mañana y le dice: llama a tal hombre. Hacía décadas que no hablaban. Llama al hombre y dice: no sé por qué Dios me manda a llamarte. El hombre tenía un arma en sus manos saliendo a matar a alguien. Y Dios intervino y eso no pasó. Dios sigue actuando de maneras sobrenaturales en diferentes formas y en nuestros días. Vuelvo a lo que os contaba de Pedro. Dios se muestra a Cornelio y dice: debes buscar a un hombre llamado Pedro. Así que manda a sus hombres a buscar a Pedro. Mientras tanto, Dios se revela a Pedro un día esperando la comida, orando, tiene una visión. Ve a una sábana que bajaba del cielo con varios animales que como judío no podía comer. La voz del cielo le dice: mata y come. Dice: no, Señor, esto no lo voy a hacer. Si yo te digo que lo mates y lo comas, lo vas a hacer. Y hay una lección para Pedro. Y sigue Dios diciendo: ahora vienen unos hombres, vete con ellos. Eran los hombres de Cornelio. Pedro viaja con ellos, llega a casa de Cornelio. Un judío jamás entraría en casa de un
gentil. Pero Pedro entra en su casa y Cornelio le dice, mira, Dios se me ha aparecido y me dice que te invite, que tú tienes que contarme algo. Y Pedro le predica las buenas noticias de Jesús. Cornelio y su casa reciben al Señor y algo impresionante ocurre. El Espíritu Santo es derramado sobre ellos, el propio Dios, e empiezan a hablar en otras lenguas, son bautizados y le queda más claro que el agua a Pedro, aunque Jesús ya les había comentado que eso pasaría, pero él ve que realmente esto que Dios está haciendo es para todos. No es exclusivo para los judíos. Dios está haciendo algo en todo el mundo. Esto era revolucionario para los judíos. Era algo que les rompía los esquemas, ¿vale? Por eso cuando Pedro toma la palabra en el llamado primer concilio de la iglesia, lo que os estoy leyendo de Hechos 15, cita lo que le había pasado y dice, Dios me ha llamado a hablarle a los gentiles, ¿vale? ¿Me estoy dando a entender? Seguimos, por tanto, en el versículo 10. Entonces, sigue Pedro, ¿por qué tratáis ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni a nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar ahora a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, ahora Jacobo, ¿vale? Que también puede ser llamado Santiago, era hermano de Jesús, ¿vale? Tomó la palabra y dijo, por cierto, no creyó en Jesús durante su vida, solo después de la resurrección de Jesús pasa a creer en Cristo. Y luego se vuelve uno de los primeros o de los principales líderes de la iglesia. Toma la palabra y dice, hermanos, escuchadme, Simón, Pedro, nos ha expuesto como Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y aquí cita a Amós, un profeta, un libro del Antiguo Testamento, de la primera parte de la Biblia. Tal como está escrito, después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, sigue Jacobo o Santiago, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces, versículo 22, los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, no Judas Iscariotis, otro Judas, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Y aquí empieza la descripción de la carta. Es muy interesante, te animo a leerla después en tu casa. Por tiempo no la voy a leer, pero resume la decisión que había tomado. Y por ejemplo en el versículo 28 dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Y básicamente el liderazgo de la iglesia le manda una carta a esa gente para decirles, efectivamente, ahora que sois seguidores de Jesús, no tenéis que seguir abrazando la ley de Moisés, porque la ley ha sido cumplida por Jesús. ¿Estáis conmigo? Allá atrás también. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la vida de Israel y en la vida de la iglesia? Es un nuevo momento, una nueva normalidad. Hay un cambio. Se rompen los esquemas. Porque para los judíos es impresionante considerar que la acción de Dios va mucho más allá de ellos mismos. Lo que Dios está haciendo es para todos. Y lo que están percibiendo es que por lo que Cristo hizo, su muerte y resurrección, la ley ha sido cumplida
y ahora no tienen que vivir bajo esa ley. Y los que vienen a Jesús no tienen que someterse a esa ley. Es una nueva forma de vivir. Dios está haciendo algo. Es un momento histórico el que están viviendo y por supuesto eso nos toca a todos nosotros 2000 años y seguirá así hasta que Jesús vuelva. Y por supuesto que quiero cuidar las comparaciones entre lo ocurrido hace 2000 años en este episodio y lo que nos está pasando a nosotros, ya sea por pandemia, por situaciones particulares o por un nuevo momento que vivimos como iglesia. Pero lo que sí quiero hacer es extraer denominadores comunes entre esa nueva normalidad, entre los cambios que estaban viviendo y los que vivimos nosotros, mirando cómo reaccionaron y cómo podemos aprender con ellos en cómo nosotros debemos reaccionar, actuar y navegar por esas aguas. En primer lugar, y quisiera aprender algo de cada uno de los personajes o de los que hablan en esa historia. En primer lugar, aprendemos con Pedro que Dios está en el trono. Mira qué interesante, cuando toma la palabra Pedro, dice, Dios ha hecho esto, y luego Dios hizo lo otro, y Dios conoce al corazón, y recuerda a los que están escuchando que esta nueva normalidad, este nuevo momento, no era un acaso, una casualidad de la historia. Dios estaba por detrás. Dios estaba en el trono. Hay historias con H minúscula, pero hay una historia con H mayúscula que es la historia de Dios. Y ni pandemia, y ni cáncer, y ni paro, y ni divorcio, y ni traición, nada le pilla a Dios por sorpresa. La historia camina hacia una dirección. Hay sentido, hay propósito, porque Dios es Dios y Él está en el trono. Hay cosas que Dios puede causar, hay otras que Dios puede permitir. Sea cual sea la situación, Dios sigue siendo soberano. Por ejemplo, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, súper interesante, principal símbolo usado en el Apocalipsis, el trono, el trono, el trono, para recordarnos que Dios ahí se sienta, Él tiene toda la autoridad. Mis amigos, si algo debe marcar la diferencia en cómo tú y yo, si somos seguidores de Jesús, vivimos la pandemia, vivimos una nueva normalidad, vivimos cambios en nuestras vidas, es la conciencia de que Dios es Dios. Y Dios está en el trono. Y nuestras vidas y la historia están en la palma de sus manos. Y que Él pone y quita reyes. Y ya sea el PP esté gobernando el PSOE o Ciudadanos o Podemos o otro, ya sea que la Unión Europea esté de una forma, ya sea que Granada, Dios sigue siendo Dios. Y eso debe traerle a su pueblo profunda esperanza en medio de lo que sea que vivamos. Nuestra convicción de que Dios sigue en el trono debe marcar toda la diferencia. Yo quisiera invitarte hoy a considerar esto a la luz de tu propia vida y de lo que estés viviendo. ¿Confiamos de verdad que Dios es Dios? ¿Y que estamos en la palma de sus manos? En segundo lugar, yo diría que aprendemos con Jacobo o con Santiago, que fue hermano de Jesús, que debemos estar arraigados en su palabra, en la palabra de Dios. Que en tiempos de novedades, de cambios, de nuevas normalidades, necesitamos estar arraigados en la palabra de Dios. Fíjate cuando Jacobo toma la palabra para dar su parecer, él cita al profeta Amós y dice, sí, lo que está pasando ya había sido profetizado por Amós. Esto tiene base bíblica. No son solo experiencias, no es un grupo de gente que ha decidido hacer las cosas de esta manera. Esto Dios ya lo vino diciendo en su palabra. Si en primer lugar aprendemos con Pedro que Dios está en el trono y está sobre la historia, aprendemos ahora con Jacobo que debemos permitir que la palabra de Dios esté arraigada
en nuestro ser para navegar por esas aguas. Ayer estaba teniendo una conversación con un joven adulto de Sevilla, quien está estudiando teología, y él me preguntaba un poco de nuestra experiencia misionera y me decía, algunas veces has tenido tus crisis pensando volver y cosas así, tal, bueno. Y estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? Y algo que me vino a la mente en ese momento y se lo dije fue, pero yo creo que lo que marca la diferencia, y ahí usé una ilustración, una metáfora. Le dije, imagínate, en los circos, por ejemplo, ves a alguien andando sobre una cuerda floja o sobre un cable y suelen tener una red de seguridad debajo. No sé si tenemos una foto. Esta mañana estaba orando por este momento y se ve algo de la tierra y me pareció interesante el reflejo de esa valla. Y digo, voy a hacer una foto y os la voy a mostrar por la tarde. No es una red de seguridad, pero tiene la misma imagen. Y yo le decía a este hombre, lo que creo es importante para mí y para ti, que en la vida vamos a vivir cambios y giros y novedades y desafíos. Pero la pregunta es si tú y yo tenemos una red de seguridad que es capaz de sostenernos en los momentos que nos caigamos. Y muchos no la tenemos. El ateísmo no te la va a ofrecer. Una vida alejada de Dios no te la va a ofrecer. Solo tus amigos, o solo tu familia, o tú mismo, o tus grados no te la van a ofrecer. La única red capaz de sostener a una mujer, a un hombre, es tu Creador, es mi Creador. Y la palabra de Dios tiene ese poder. De este momento de la dificultad matrimonial, en mi lucha, en mi sexualidad, en mi identidad, en mi problema relacional con alguien, ya sea en la comunidad de fe o en la oficina donde trabajo, esa red, esa palabra de Dios me tiene que abrazar, sostener, frenar y recordarme quién soy y cómo debo actuar. ¿Cómo va esa red en tu vida y en la mía? Y te animo a considerar cómo vamos en nuestro día a día con la palabra de Dios, con nuestro conocimiento de Dios, con cuánto estamos comiendo de su palabra. La vida con Dios se hace en el día a día, tú y yo lo sabemos. Si tú quieres acercarte a una amiga, a un amigo, pasas tiempo con esa persona. Con Dios no es distinto. Es esencial, es un privilegio que el lunes y el martes y el miércoles puedas leer su palabra, hablar con Dios, luego quedar con otras personas, hacer lo mismo. Pero no solo ser oyentes de la palabra, como escribió Santiago, pero practicantes, obedeciendo la palabra y permitiendo que esta palabra no solo llene de contenido nuestras cabezas, pero cambie la forma de nuestras cabezas. No la cabeza a cabeza, pero lo que está dentro de la cabeza. Creo que ya lo he comentado alguna vez, la universidad donde tuve el placer de hacer mi doctorado tiene un eslogan y es pensando bíblicamente acerca de todo. Y de esto se trata, ver la economía, ver la ciencia, ver el día a día, ver la tecnología, la nueva normalidad, ver mi noviazgo, ver cada área de mi vida, mi matrimonio, mis amigos, a través con las gafas de la palabra de Dios. Fue lo que hizo Jacobo. En este nuevo momento, déjame volver a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Porque ¿sabes qué? Lo que tú sientes es secundario. Lo que yo siento es secundario. Mi opinión es secundaria. Lo que realmente importa es qué dice Dios. Y sobre todo si eres una hija o un hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que te pide Dios? Actúa como Dios dice en su palabra. Y esto es lo mejor para ti, es lo mejor para el otro, y eso honra y agrada a Dios. Tercer lugar, aprendemos con Pablo y con Bernabé ahora, que estaban juntos. Y luego en la tensión, en la nueva normalidad, vuelven
a la iglesia, hablan con los demás y ves que el tema es discutido por ellos, por los ancianos, por la iglesia. Fíjate qué interesante. Lucas nos abre una ventana a la vida de la iglesia en un momento de dificultad y nos recuerda que lo vivían juntos. No fue un tema de que Pablo vino y Jacobo le dijo y volvió Pablo. Hay Pablo y está Pedro y está Jacobo y están los otros ancianos y está la iglesia, luego está Silas y Judas. Es una iniciativa en comunidad. Y yo diría en tercer lugar, un gran principio que aprendemos cómo lidiaban con esas nuevas normalidades. La vivían en comunidad, la vivían juntos, la vivían en familia, porque esto es lo que Dios tiene para nosotros. La semana pasada, recibimos un mensaje porque Miguel, marido de Laura, se cayó de su patinete, se fracturó el hombro, el brazo, tuvo que hacer una operación, está recuperándose por meses, deberá perder parte de la movilidad de su hombro. Y mandamos un mensaje pidiendo ayuda para gente llevar comida, para que Miguel y Laura tengan esa comida. Y fue bonito ver como Noelia nos decía en el grupo que había gente que estaba ya respondiendo que ni siquiera conocía a Miguel. Y varios estamos haciendo eso. Es un pequeño ejemplo de cosas que sinceramente no veo pasar en otros lugares. ¿Sabes? Y nosotros los primeros a veces somos muy críticos con la iglesia. La iglesia no hace eso, la iglesia falla en eso, la iglesia general. Y es verdad, hay que arrepentirnos y crecer y mejorar. Pero no hay grupo de personas en la faz de la tierra y en la historia de la humanidad que ha hecho más por otros seres humanos que la iglesia cristiana. No hay un grupo que ha influido más en la democracia, en la creación de la educación, de las universidades, de los hospitales, que los seguidores de Jesús. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es preciosa. La iglesia es amada por Dios. Y la iglesia es la familia de Dios a la cual gentiles y judíos todos son invitados a permanecer. Y tú y yo también. ¿Y sabes qué? Escúchame por favor, porque si eso no te hace latir el corazón, hay que replantear cómo vives tu fe. Es descrita la iglesia en la Biblia como el misterio de Dios. Fíjate las palabras de Pablo en Efesios 6. ¿Estáis conmigo? Escribiendo esta carta a un grupo de cristianos no judíos. Voy a leerlo rápido porque quiero que lo escuches. Pablo dice: cuando pienso en todo esto, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de vosotros, los gentiles. A propósito, doy por sentado que sabéis que Dios me encargó de manera especial extender su gracia a vosotros, los gentiles. Dios me reveló su misterioso plan, dice Pablo. ¿Qué plan es ese? Cuando leáis esto que os escribo, entenderéis la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque yo soy el menos digno, dice Pablo, de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio, perdona que estoy escupiendo, pero estoy algo animado, de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor.
¡pua!, que no te da ganas de hacer algo. Lo que está diciendo Pablo es, el plan de Dios no es solo salvar y entrar en tu corazón. El plan de Dios no es que ahora yo empiezo a participar y vengo los domingos a una comunidad cristiana. Esto es micro. El macro, dice Pablo, es que desde antes de la fundación del mundo Dios tenía un plan. Crear una familia, un pueblo para sí mismo. No porque le faltaba, sino porque le sobraba. Y Dios derrama de su gracia, de su amor, y forma una familia. Y dice Pablo, y esa familia, aunque comenzó con un cierto pueblo, hay una progresión de la revelación divina, y eso se extiende a todo el mundo, y llega a España, a Finlandia, a Brasil, por todo el mundo, para que mujeres y hombres de todo el mundo que abracen la buena noticia de Jesús puedan ser parte de la familia de Dios, su iglesia. Es su iglesia, dice él. Y la iglesia no es un fin en sí mismo. Va más allá. Pablo sigue diciendo, el propósito de Dios fue utilizar a la iglesia. ¿Para qué, Pablo? Para mostrar la amplia variedad de la sabiduría de Dios a los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Tú y yo juntos demostramos, revelamos la inmensa sabiduría de Dios a demonios, autoridades celestiales ocultas. Esto es lo que Dios hace también a través de la iglesia. Quizás esto provoque un poco nuestro entendimiento de qué es la iglesia. Por eso la iglesia no es un lugar a donde vamos. Y aquí tratamos de cuidar nuestro vocabulario y decimos el local de la iglesia. La iglesia somos nosotros y es para todos aquellos que reciben al Señor. Y es por eso que este tiempo de pandemia nos ha enseñado mucho. Y es por eso que quiero animarte a que no te dejes de congregar, conectar, ser parte. Tú eres, si recibes a Jesús, de la iglesia. Y este espacio es para ti. Este espacio no es el espacio físico, el espacio de la gente, de las vidas, donde vivimos juntos. Y juntos vivimos esas nuevas normalidades. Y aquí somos vulnerables y cooperamos y damos. Y aquí en los domingos, pero el lunes ahí, el martes y el miércoles, y estamos juntos. Tú no eres la iglesia, yo no soy la iglesia, somos la iglesia. Y nos enseñan Pablo y Bernabé que esas nuevas normalidades son vividas por la iglesia juntos. Y por eso debo preguntarte, ¿eres un observador en la iglesia o eres un protagonista de lo que Dios quiere hacer? Y acelero con dos últimos puntos antes de terminar. Aprendemos con los tradicionalistas de la historia que siempre habrá aquellos que resistan lo que Dios quiere hacer. Fíjate, ya empezó la historia hablándonos de aquellos que decían que tenían que circuncidarse, luego viajan, llegan a Jerusalén y ahí hay otra vez grupo que dice, versículo 5, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Y aprendemos que siempre habrá un grupo. Y cuando hablo de grupo, puedo hablar de una parte de mi corazón que se va a resistir a lo que Dios está haciendo. En este caso teníamos algunos en la historia que no podían ver, no podían apreciar, no podían estar sensibles a lo que Dios estaba haciendo. Y volviendo a sus tradiciones, a nuestras maneras, es que siempre lo hemos hecho de esta forma y hay que volver a hacerlo así. Y otros dicen, ¿qué va, tío? Esto es pasado. Dios está en movimiento. Dios está haciendo algo. Y por más que esto nos sirvió en algún momento de la historia, lo celebramos y honramos los que vivieron eso. Ahora seguimos con lo que Dios está haciendo. Y no vivimos en nuestras tradiciones, vivimos sobre Cristo y su palabra. Y aprendemos finalmente no diría versículo, pero más bien es en el panorama completo de esta historia. Finalmente, aprendemos con el propio Dios lo que os acababa de decir, que Dios está en movimiento.
que Dios sigue sorprendiéndonos, que Dios está actuando, que Dios está salvando, que Dios está extendiendo su actividad. Me encanta lo que Isaías escribió en el capítulo 59, versículo 1. La mano del Señor no se queda corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Y todo lo que hemos visto, todo lo que ha sido descrito, fue iniciativa de Dios. Fue Dios quien estaba moviendo a lo largo de la historia. Dios que abraza a los que no eran judíos. Dios que genera el nacimiento de su iglesia. Y los que no estáis mirando a los móviles, gracias por la atención. Fue Dios quien está haciendo todo esto que vemos en su palabra. Es Dios quien sigue moviéndose. Y quisiera recordarte que Dios sigue haciendo lo mismo en nuestros días. Dios está en movimiento. Podemos observarlo o podemos meternos en el ajo y ser parte de lo que Dios está haciendo y reconocer que no hay nada como ser usados en las manos de Dios. Dios sigue salvando. Dios sigue sanando. Dios sigue transformando. Dios sigue ampliando su iglesia. Dios sigue transformando nuestro carácter. Dios sigue haciendo lo que solo Él puede hacer. Y Dios sigue trayendo nuevos comienzos y nuevas normalidades. Y Dios sigue llamando y Dios sigue enviando y Dios sigue cambiando porque Dios es Dios. Y a Dios no lo domesticamos y ni lo metemos en nuestras cajas. La obra es de Dios, la iglesia es de Dios, nuestras vidas son de Dios, el mundo es de Dios, tu vida es de Dios, lo reconozcas o no. La política está en manos de Dios, la economía está en sus manos, el curso de la historia está en sus manos y Dios en su infinita bondad y misericordia está en misión, rescatando, llamando, reconciliándose y llamando a gente a que sea parte de lo que solo Él puede hacer. Es por eso que en este nuevo momento de la vida de nuestra iglesia, sinceramente lo sentía esta semana cuando oraba por este momento y sinceramente sentía que el Señor me encontraba de una forma muy especial para recordarme que Él es Dios y que Él sí está haciendo algo. Siempre lo está, pero de manera local Él tiene algo nuevo para nosotros. Es un nuevo momento, es un nuevo capítulo, es una nueva estación, pero Dios está en movimiento. God is on the move. Y Él hace lo que solo Él puede hacer. Esta semana estaba en un entrenamiento online y tenía 5 minutos de descanso cuando salí de mi despacho, subí a ver a los niños y recibí una llamada de mi cuñada en Estados Unidos. Fue una sorpresa porque llamaría a Ana, pero Ana estaba con otras cosas, no había cogido y me llamó a mí para decirme que una buena amiga estaba viviendo un momento muy difícil. Había habido una situación grave en la vida de su niño y le iban a operar inmediatamente el cerebro. El niño tiene 8 años, es una familia que no es creyente. Y si podíamos orar por ellos, por favor. 5 minutillos. Y la reunión, el entrenamiento en el cual estábamos hablando del amor de Dios por los niños. Fue súper interesante. Bajé y estaba con una persona de Nigeria y otra vive en Estados Unidos, pero es de Corea. Y les comenté la situación y oramos juntos. Terminamos la reunión, estuve incluso orando y realmente sentí algo especial de parte del Señor que me hizo orar en lenguas que no entiendo, pero sabiendo que venía del Espíritu, interceder por esta familia. Una cierta convicción de que Dios estaba usando incluso esta tragedia para hacer algo en sus vidas. Y decidí escribir una oración en inglés, una oración que ponía las buenas noticias, la paz de Cristo, y la envié. Bueno, mi cuñada me dejó un mensaje ayer para decir que esta mujer, que no es creyente, está leyendo la oración 5 veces al día, porque le trae una paz sobrenatural, y si puedo escribirle otra oración. Y gracias a Dios la operación ha ido bien, pero hay muchos meses de recuperación, la situación es delicada de este niño. Es una nueva normalidad para esa gente, muy dura, pero lo increíble es como Dios incluso en medio de cosas que no necesariamente Él quería, es capaz de llegar y tocar y acercar gente a Él mismo, porque Dios está en movimiento
Dios está actuando, Dios está transformando, Dios quiere hacer algo más en la universidad, Dios quiere hacer algo más en tu hogar, Dios quiere hacer algo más en tu corazón, Dios quiere hacer algo más en tu mente, Dios quiere hacer algo más en la vida de tus hijos, Dios quiere hacer algo más entre nosotros, Dios quiere salvar, Dios quiere sanar, Dios quiere perdonar, Dios quiere reconciliar, Dios quiere ver a sus hijos dando de sus recursos, de sus dones para impactar Granada, para impactar el mundo. Dios quiere ver a gente que dice: Señor, aquí estoy, envíame a mí, haz tu voluntad en mi vida, pero no quiero vivir un solo día sin la convicción de que tú estás en el trono, tú estás actuando, tú estás transformando esta historia y yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo para tu gloria y para la transformación de mucha gente, hasta que yo te vea cara a cara y estemos eternamente celebrando al Dios de la historia, que puede permitir o producir nuevas normalidades, pero sigue en el trono, sigue transformando, sigue llamándonos a estar arraigados en su palabra. Sigue llamándonos a ser parte y a vivir la vida de su familia, de su iglesia, que sigue recordándonos que no estamos anclados en las tradiciones, pero en la acción de Dios, y sigue recordándonos que Él está en movimiento, sorprendiéndonos, actuando, estableciendo su plan para su gloria, y no hay nada más especial que verlo, celebrarlo y ser parte de eso. Es por eso, Señor, que te agradecemos por tu palabra, que te adoramos, que bendecimos tu nombre, que te pedimos, Señor, que quizás algunos por primera vez ahora mismo estén hablando contigo y te digan: Señor, algo en mí está pasando, no lo entiendo, pero siento una convicción, siento que necesito que me perdones, siento que necesito dejarte esta mochila, te pido disculpas porque yo he estado en el trono de mi vida cuando tú estás en el trono y debo permitirlo que lo estés en mi vida, así que me entrego a ti, te pido que me perdones. Y Señor, quizás otros que ya te seguimos viviendo nuevas normalidades, y ahora como iglesia somos desafiados por este episodio de un gran cambio en la vida de tus seguidores, del cual somos nosotros beneficiados hasta estos días y para siempre lo seremos. Te adoramos, Señor, te amamos, te necesitamos. Pedimos que perdones nuestros pecados, que nos santifiques en la verdad, porque tu palabra es la verdad, y que nos ayudes, Señor, a no contentarnos con los pequeños pozos de agua que hacemos en la vida, sino a que nos dejemos ser llevados y nos metamos al océano de tu grandeza, de tu misión, de tu actividad, de tu bondad, y lo hagamos juntos, Señor, juntos. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Y oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.